Básicamente vamos a ver que como al final del día, la gran mayoría de las cosas son inciertas. El futuro nadie lo sabe. Pero sí, vamos a ver que uno puede empezar a hacer ciertas conjeturas. En este caso vamos a ver ejemplos donde también inclusive el método científico o la ciencia pues, ha tenido sus errores. La Tierra es muy joven según Lord Kelvin. Gracias obviamente a los avances en geología y la física. O sea, hoy sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Pero antes, obviamente hubo intentos por determinar este dato y la falta de información. eh, entonces, hacía que los científicos se basaran en datos incompletos que les llevaban a conclusiones erróneas. Basó, basó sus cálculos en la idea de que nuestro planeta nació como una gran bola líquida y caliente que se había ido enfriando poco a poco con el tiempo, de forma que intentó determinar cuánto tiempo le habría llevado a alcanzar su actual temperatura. Entonces, Sir William Thomson ha pasado a la historia como Lord Kelvin y obviamente tuvo muchas contribuciones en la ciencia, pero obviamente en cuanto al cálculo de la Tierra basó esos cálculos con la idea de que nuestro planeta nació como una gran bola. Entonces de esa forma intentó determinar cuánto tiempo le habría llevado a alcanzar su actual temperatura y su conclusión fue que la Tierra tenía entre 20 y 400 millones de años. Entonces obviamente se quedó corto. Pues aunque Kelvin aún vivía cuando se dieron a conocer estos nuevos avances, él no los aceptó. Estas nuevas ideas y muchas otras. Otro ejemplo, antes o a finales del siglo XIX había unos astrónomos, eh, Giovanni Scopirelli y Percy Van Lovell, que observaron Marte y según ellos veían unos canales y construyeron todas unas ideas que había seres inteligentes y que habían construido los canales y toda una conjetura que desarrollaron hasta que después hubo mejores telescopios y se pudo constatar que no existían y de que era lo que ellos querían ver. Y es una prueba de que aunque se tenga el método científico a la mano, pueden prevalecer las obsesiones personales. Ahora, el método científico o camino del conocimiento pues es un método de investigación que se usa principalmente pues en eso, en tratar de producir conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica, la lógica empírica, que obviamente junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales y en la medición. Obviamente la medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Si este lenguaje se les hace conocido, pues básicamente lo que es hacer un backtesting. No tratar de ir hacia atrás y reconocer, medir, hacer todo este método científico para obviamente sacar una conclusión. Eh, Obviamente en el diccionario, el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVIII, no es cierto, desde el siglo XVII, y obviamente consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de la hipótesis. Entonces, frente a los límites del azar o la casualidad, que en pocas ocasiones dan obviamente un conocimiento, sabiduría, ya sea conocimiento científico, por ejemplo, Platón y el mismo Aristóteles advertían de la necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas que debían conducir eh, a un fin que obviamente se hubiera propuesto de antemano. Y es decir, que si observamos algo y conjeturamos el razonamiento detrás, tendríamos que seguir un método para su comprobación. Entonces, tanto Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros grandes filósofos griegos, propusieron los primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico, técnico, etcétera.
Entonces, la sistematización de los métodos científicos es una materia compleja y difícil. De hecho, no existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. Entonces, además es importante saber que ningún método es un camino infalible para el conocimiento. Todos constituyen una propuesta racional para llegar a su obtención. Entonces, el proceso o método científico se entiende esas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, obviamente que son destinadas a tratar de explicar de alguna manera ciertos fenómenos que observamos, pues pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen esa validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de estas metodologías experimentales no es necesariamente sinónimo del uso del método científico o su realización al 100%. Entonces, el método científico podría explicarse de esta manera. Primero se observa, se induce, se crea una hipótesis, ¿ok? La observación es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, cierto movimiento. Básicamente es la forma en que regularmente se comienza en el mercado, tratando de observar, comparar, tratando de explicar. Entonces viene la inducción, la acción y el efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, es el principio particular de cada una de ellas. Viene la hipótesis, consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Después viene probar la hipótesis por experimentación. Viene la demostración o refutación de esa hipótesis. Y después viene la tesis o teoría científica. Entonces, si esto les suena familiar, es básicamente hacer lo mismo, ¿no? Vamos hacia atrás del gráfico, al lado izquierdo, y estamos diciendo, observando. Obviamente, alguien nos está guiando, pero vamos a entender que la mayoría de las veces ya estamos observando con un prejuicio. Entonces, solamente queda definido el método científico tal y como es normalmente entendido, es decir, la representación social dominante del mismo, que es lo que realmente es el método científico popularmente. Y esta definición se corresponde, únicamente a la visión de la ciencia denominada positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico, antes en su versión más primitiva. Entonces, obviamente, la exigencia de la experimentación, pues es imposible de aplicar en áreas de conocimiento como la astronomía, la física teórica, ¿ok? O como lo vamos a ver en el trading, es decir, aplicar esa formulación, ese método científico, esa experimentación. En tales casos es suficiente la observación de los fenómenos producidos naturalmente. En los métodos científicos, por ejemplo, se utiliza el estudio directos o indirectos a partir de modelos más pequeños. Por otra parte, existen ciencias no incluidas en las ciencias naturales, especialmente en el caso de las ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no solo no se pueden repetir controlada y artificialmente, que obviamente es en lo que consiste un experimento. Cuando yo estoy experimentando, necesito esos factores que se puedan repetir bajo una cuestión controlada, sino que son, por su esencia, irrepetibles. Por ejemplo, la historia. Inclusive vamos a entender que también el mercado. El mercado puede parecer que se repite en formas, en figuras, pero realmente hay que entender que no tenemos el fondo para tener un experimento exacto. Pero también estamos hablando de las ciencias humanas y sociales. El mercado, al final, estamos lidiando con las emociones y con las aceptaciones del riesgo y la acción individual de los que controlan el mercado. Es decir, realmente formular o experimentar dentro de este es prácticamente imposible. Entonces, de forma que el concepto de método científico debe ser repensado, acercándose más a una definición como,
Por ejemplo, la siguiente. El proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante y restricto de la capacidad crítica de la razón, que obviamente busca establecer una explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido, resultando una explicación plenamente congruente con los datos de la observación. Es decir, podemos empezar a ver ciertas cuestiones repetitivas, pero no necesariamente vamos a poder formularlo o encerrarlo en un método científico. Aquí es donde debemos de entender que en el trading y el análisis del pasado, aunque en forma el mercado podría parecer repetitivo, en el fondo no hay manera, desde nuestro papel como operadores minoristas, ¿ok?, sentados atrás de un monitor, que podamos probar nuestras hipótesis de lo que puede parecer como algo que se repite. Por ejemplo, que el mercado cambie de dirección en pasados soportes y resistencias. Así, por método, proceso científico, se entienden también aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Entonces, las teorías científicas que son destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Entonces tenemos un problema que a veces el operador minorista no se da cuenta o no es consciente de ello, y es el sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento de lo percibido, lo que lleva a una distorsión, un juicio inexacto, interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. Uno siempre va a tener va a estar obviamente expuesto a darle un razonamiento detrás, una relación. Los sesgos sociales se denominan generalmente sesgos atribucionales y afectan a nuestras interacciones sociales de cada día. También están presentes en la probabilidad y toma de decisiones en el mercado. En el mercado es con el que siempre estamos interactuando. Entender que la mayoría de las veces, por la influencia de las metodologías, teorías y herramientas populares, lo más probable es que se esté observando parte del método científico con un sesgo cognitivo. Entonces, la existencia de sesgos cognitivos surge como una necesidad evolutiva para la emisión inmediata de juicios que utiliza nuestro cerebro para asumir una posición rápida ante ciertos estímulos, problemas o situaciones, que debido a la incapacidad de procesar toda la información disponible, se filtra de forma selectiva o subjetiva. Si bien nos pueden conducir a errores que pueden ser graves en determinados contextos, obviamente, también conducen a acciones más eficaces o permiten adoptar decisiones más rápidas cuando la rapidez o la inmediatez es mucho más importante o de mayor valor. Entonces, en el método científico como envuelve la observación, ¿okay?, de fenómenos naturales, por ejemplo. En nuestro caso, pues la observación de qué, patrones, significados, ¿no?, correlaciones. Y luego viene la postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. Pues bien, los prejuicios cognitivos no son más que hipótesis, inducciones o construcciones mentales que han sido sesgadas positiva o negativamente por el cerebro. Asimismo, cuando se realizan afirmaciones o se argumenta ciertas cosas, pues obviamente estos prejuicios cognitivos salen a la luz y se convierten en falacias. Es decir, tenemos que entender esto. Nadie sabe lo que pasó o sea, podemos decir qué pasó, interpretarlo, pero realmente no sabemos el fondo, por qué se movió. ¿Por qué en lugar de rebotar en un soporte no lo rompió? ¿O por qué en lugar de romperlo sí se dio la vuelta? ¿Por qué me salió cierto patrón o lo que sea? Yo no sé, ni nadie sabe desde este lado por qué pasó. Ni tampoco sé qué va a pasar. Entonces estamos en un problema. Entonces vamos a caer en sesgos
en prejuicios cognitivos porque estamos tratando de interpretar por qué pasó una cosa para entonces tomar acción en el futuro. Y tenemos un problema. Entonces empieza a haber afirmaciones, argumentaciones, empiezan a volverse en mitos y falacias. Y usted está aprendiendo a operar el mercado distinguiendo lo que según es bueno y malo. Lo que es lógico y lo que es ilógico. Lo que es decisión, lo que es indecisión. Lo que es sobrecompra, lo que es sobreventa. Lo que es tendencia o lateralidad. ¿Usted está aprendiendo de esa manera? ¿Está siendo consciente de cómo usted realmente está creando prejuicios cognitivos todo el tiempo? Hay que entender que el prejuicio cognitivo o proceso mental con el que se sesgan las creencias no se puede eliminar, es natural, todos lo tenemos. Pues es un aspecto fisiológico intrínseco de lo que se llama la psique del ser humano y que además parece estar extendido evolutivamente ya que cumple su función en la asociación y reconocimiento de objetos cotidianos. Lo que es posible es compensar el sesgo o modificar las propias creencias descartando hipótesis que son falsas. Es decir, el cerebro puede ser entrenado para entonces, obviamente, dejar de pensar de esa manera, dejar de ver el mercado de una manera prejuiciosa. Y entonces ya no necesitas ni el pasado ni saber el futuro. Actúas con el presente. De esta forma, la ciencia no pretende ser ni absoluta, ni autoritaria, ni dogmática. Eso es básicamente una de las características de la ciencia. Todas las ideas, hipótesis, teorías, todo el conocimiento científico está sujeto a revisión, a estudio y a modificación. Entonces el conocimiento que tenemos representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por observaciones y experimentos. Entonces la solución que popularmente se busca para poder ser consistente es muy parecida al método científico, a que nos estamos refiriendo. Pero aquí se le llama backtesting. Pero la esencia es la misma. Asumir que se reconoce un patrón y entonces hacer o crear una hipótesis y se hacen experimentos, o en otras palabras, cientos y hasta miles de operaciones para entonces crear una teoría o estrategia. Entonces, para no caer en el prejuicio cognitivo, es necesario, por tanto, la experimentación. El no hacerlo llevaría a la misma negligencia, puesto que la verdad de una aseveración según el método científico recae en la fuerza de sus evidencias comprobadas por la experimentación. Después de llevar a cabo la experimentación se analizan los resultados y se llega a una conclusión. Si los resultados respaldan la hipótesis, esta adquiere validez. Si los resultados la refutan, esta se descarta o se modifica, presentando nuevas formas para refutarla. Imagínese cuánto tiempo usted puede estar experimentando para prácticamente descubrir algo. O parecería que es lo que está haciendo. Literalmente podría dar vueltas por mucho tiempo haciendo hipótesis tras hipótesis, escuchando idea tras idea, solo yendo en círculos. Y esto no es la primera vez que lo menciono. ¿Por qué? Porque entonces lo que está pasando es que cuando se ve así como si esto fuera una ciencia, porque el método científico es también afectado naturalmente por los prejuicios cognitivos, ya que los efectos asociativos de nuestra mente son los que permiten al mismo tiempo lanzar el mayor número de hipótesis. Sin embargo, el método, si es bien ejecutado en sus últimos y más importantes pasos, permite desecharlas. Ahora, imagínense cuántas teorías y métodos hay hoy en día para hacer trading. Ahora, dese cuenta que el prejuicio cognitivo es predominante a la hora de hacer un backtesting, ya que este da un efecto asociativo. Es decir, si usted ya aprendió la teoría de Elliott, lamentablemente va a ver el pasado con el prejuicio cognitivo de Elliott, o del price action, o del Fibonacci, etc. Por lo tanto, usted realmente no es capaz de observar el mercado tal como es. Quiere decir sin nada encima. Y esto es algo que siempre he repetido en otros webinars. Y no me refiero solamente a herramientas o indicadores, sino a estos prejuicios cognitivos que traen las opiniones y las teorías de otros. El primer paso en el método científico de tipo empírico es la observación cuidadosa de un fenómeno y la descripción de los hechos. Es aquí donde entra el juego de los prejuicios. Después, obviamente, el científico, o en nuestro caso, el trader,
trata de explicarlo mediante la hipótesis, los cuales ya están sesgadas por los prejuicios en la percepción de los acontecimientos o en las propias creencias. Sin embargo, solamente las ideas que pueden comprobarse experimentalmente están dentro del ámbito de la ciencia, lo que permite desechar muchas teorías. Y aquí es donde tenemos que entender que el trading no es una ciencia. Personalmente no sé cómo llamarlo. Si un arte, una disciplina, pero lo que sí estoy seguro es que no es una ciencia. Ya que como lo mencioné arriba, las ciencias humanas y sociales no pueden ser aproximadas con un método científico. Y la razón es que la acción individual, compleja y humana nunca va a ser formulada. Traten de formular a su hijo o a su hija, traten de formular a su esposa, a su mamá. En el método científico, no solo debe ser el hecho probado por la experimentación directa, sino que debe ser posible repetirlo. Y aquí está algo muy importante de entender si el método científico funcionara en el trading. Obviamente, una vez que alguien ha hecho un gran backtesting y ha seguido el método científico de forma disciplinada en su creación de fórmula, entonces, ¿por qué es que si la gente quisiera ganar dinero, no le es suficiente comprar un método o estrategia o sistema y ganar solo con obedecer a rajatablas lo que dice dicha fórmula? O mejor dicho, receta. Porque en el trading es importante que entienda que necesita la habilidad más que el conocimiento. Eso quiere decir que no solo los sesgos o la cultura influyen en el método, la forma en que se observa el mercado. De hecho, muchos de los avances científicos, de hecho, se han producido por casualidad, error y suerte, y no por deducción consciente. El problema con los prejuicios cognitivos es que normalmente se aplican a conceptos que cambian con regularidad, quizás a una velocidad mayor de lo que es posible medirlo mediante pruebas o experimentación. Además, no son uniformes y poseen excepciones. Entonces, esos prejuicios se basan por tanto en probabilidades y no en afirmaciones certeras, o en posibilidades más que nada. El método científico por lo menos permite solamente ponderar las posibilidades, realizar estadísticas y revisar la propia seguridad de las afirmaciones. Por lo tanto, en el mercado tenemos que entender que no es lógico o ilógico, bueno o malo. El mercado es totalmente neutro. Pero la necesidad como humanos que tenemos siempre incurriremos a tratar de guiarnos por las hipótesis, dejando pasar el constante movimiento neutro del mercado hacia arriba o hacia abajo. De esta forma debería eliminar la posición de certeza o de perfecto conocimiento del funcionamiento del mercado. El método científico, por lo tanto, se convierte en el método maestro para probar hipótesis y desechar las falsas. A esto se refería Einstein cuando dijo: no existe una cantidad suficiente de experimentos que demuestren que estoy en lo correcto, pero un simple experimento puede probar que me equivoco. De otra forma, sin el método científico, las presunciones o prejuicios quedarían fijas cuando las circunstancias cambian, sujetas a nuestras propias interpretaciones de la realidad. Entonces, la idea de que toda la observación es dependiente del marco conceptual del observador, usando el concepto de la psicología de las formas, para mostrar cómo las preconcepciones pueden afectar tanto la observación como la descripción. Thomas Samuel Kuhn era un científico que dice, bueno, él decía que los científicos muchas veces ya tienen una teoría en su mente antes de diseñar y llevar a cabo los experimentos que le van a llevar a las observaciones empíricas. Y que el camino de la teoría a la medición casi nunca puede ser hecho al revés. Implica que la manera en que la teoría es comprobada está dictada por la naturaleza de la misma teoría. De hecho, este autor argumenta que una vez que ha sido adoptada por una profesión, es decir, no se reconoce que ninguna teoría sea comprobable a través de ningún examen cuantitativo que no haya superado ya. Otro filósofo de la ciencia experimentó una evolución constante en su pensamiento, siempre con alto grado de anarquismo y sentido crítico. De hecho, escribió un libro y una de las cosas que él decía en su libro argumentaba
comentaba que el progreso científico no es el resultado de aplicar ningún método concreto. Básicamente dice que para cualquier método específico o norma de la ciencia uno puede encontrar un episodio histórico en el que violarlo ha contribuido al progreso científico. Por tanto, si los que creen en el método científico desean expresar una simple regla universalmente válida, este autor decía o sugería en broma que realmente cualquier cosa se vale. La conjetura. La conjetura se entiende por ese juicio que se forma de las cosas o sucesos por indicios y observaciones. En matemáticas, el concepto de conjetura se refiere a una afirmación que se supone cierta, pero que no ha sido probada ni refutada hasta la fecha. Una vez se demuestra la veracidad de una conjetura, esta pasa a ser considerada un teorema de pleno derecho y puede utilizarse como tal para construir otras demostraciones formales. En el mercado estamos llenos de conjeturas, ya que si esto fuera ciencia, yo tendría que experimentar y por lo tanto si yo quiero desarrollar una teoría o una forma donde siempre que opere soporte y resistencia yo gane más de lo que pierda, pues sería simple, ¿no? Por lo tanto, voy hacia el pasado y veo que aquí hubo un soporte y que el precio llegó ahí de sur a norte, dio cierto patrón y entonces bajó de nuevo. En principio parece buena idea y es observable. El problema es que carecemos de algo muy importante para entonces tener una hipótesis fiable. Y esta es que aunque vaya hacia atrás y observe patrones repetitivos, ¿cómo puedo comprobar que en el fondo eran lo mismo? ¿Cómo sé que cuando llegó a este soporte y bajó, había los mismos operadores, todos estaban operando el mismo volumen, los stops y las órdenes pendientes eran las mismas, el sentimiento fue uniforme, el flujo de órdenes fue primero de compradores o de vendedores, mientras se producía el patrón? Como ven, aunque puede parecer lo mismo, no tenemos la información suficiente para comprobar, como en el método científico, que es lo mismo, tal y como se dice en el método científico aceptado. Y esto mismo va a pasar con patrones, figuras, indicadores, como lo he mencionado en otros webinars. Se está correlacionando y dando causalidad sin tener probado que realmente una cosa pasa por la otra. Entonces, la pregunta que muchos me hacen es entonces, o me dicen, bueno, entonces tú tienes la verdad absoluta. La respuesta es no, yo no tengo la verdad absoluta. Si no he descubierto un cómo seguir al que siempre tiene la verdad absoluta, y este es el precio. Nadie aquí puede negar que el precio solo sube o baja. Nada más, no existe la lateralidad. Existe que el mercado se alenta, pero la lateralidad no existe, ya que ésta se confunde con la lentitud. Esa es la verdad. El precio solo puede ir a dos direcciones, pero solo uno a la vez. El cómo comienza con quitar todo lo que se cree que se sabe del mercado. Eso no es fácil. Necesitas entrenar a tu cerebro. Esa es una habilidad. Pero también necesitas que alguien te ayude a ver lo que siempre ha estado enfrente de tus ojos, pero que no puedes ver porque estás lleno de conjeturas, paradigmas. Entonces, después de entender el por qué, formular, en lugar de sistematizar, es totalmente una incongruencia. El que yo vaya hacia atrás y te esté formulando es una incongruencia en lugar de que me concentre en sistematizar, en actuar repetitivamente, pero no porque yo ya creo que encontré una forma o una repetición, sino por lo que el precio siempre me dice, que él es el que siempre tiene la verdad. Este negocio lo controlan otros, nosotros no. Pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, sepamos lo que sepamos, no va a cambiar el constante movimiento del mercado. Aquí tengo una imagen, las coordenadas geográficas. Este es un sistema de referencia que utilizan las dos coordenadas angulares, latitud y longitud, y sirve para determinar los laterales de la superficie terrestre, en general de un círculo o un esferoide. Entonces, estas dos coordenadas angulares, medidas desde el centro de la Tierra, son de un sistema de coordenadas esféricas, que están alineadas con su eje de un sistema de coordenadas geográficas, que obviamente el meridiano principal y unidad angular, ¿no? Todo el mundo sabemos, bueno, tomamos geografía.
Estas coordenadas sirven, como ven, son los mismos ángulos. Esto es repetitivo. Si yo quiero entender qué está pasando o dónde, o la tecnología militar, todo esto, pues se va a ir por coordenadas. ¿Cómo te ubicas en la Tierra, no? El mercado tiene exactamente lo mismo. Eso que ven aquí es exactamente lo mismo. Son las mismas coordenadas. Esto es el tiempo y esto es el precio. Si ustedes entienden esas dos variables, siempre son las mismas. El precio nunca cambia y el tiempo nunca cambia. Lo que sí cambia es esto. Figuras, patrones, mechas. Aunque yo cambie tipo de gráfico, las coordenadas siguen siendo las mismas. Aunque yo cambie de tipo de barra, las coordenadas siguen siendo las mismas. Que siempre está enfrente de mis ojos. Entonces yo puedo empezar a concentrarme a sistematizar. Para sistematizar yo no necesito saber por qué pasó ni por qué va a pasar. Necesito entender la lógica del precio, de las constantes que siempre son las mismas, no importa lo que yo haga. Ni cómo piense, ni qué sepa, ni qué me enseñaron, ni qué curso tomé. El mercado no le importa eso. El mercado es neutro, el mercado sube o baja. Como decía, esa es la verdad absoluta. Pero cuando estás lleno de prejuicios, de paradigmas, de conjeturas, es muy difícil que lo veas. Muy difícil que le pierdas el miedo y que te vayas con esa cuestión repetitiva una y otra vez. Esto, voy a regresar al gráfico de velas. Y esto no importa si le cambio la temporalidad. Esto es 15 minutos. Si me voy a un minuto, me va a dar más barras. Bueno, aquí me cambió todas las líneas porque se cambió de gráfico. Ahí está. Son las mismas coordenadas. Nada más que la temporalidad cambia. Pero esto sigue siendo lo mismo. Yo no necesito sincronizar temporalidades. No necesito aprenderme significados. ¿Qué pasa si yo veo formas y figuras? Me estoy aprendiendo patrones, escenarios, memorizando todo los significados que todo el mundo me está diciendo. Bueno, ¿qué pasa cuando le cambio de gráfico? ¿Dónde está mi sabiduría? Bueno, ya no sé. Entonces, cuando vea patrones, figuras, entonces sí sabía, pero cuando me lo cambien ya no sé. O sea, hay una incongruencia ahí que tiene que ser entendida. Si yo cambio de temporada, no importa si voy a un minuto, voy a 5 minutos, a una hora, es exactamente la misma cosa. Aquí no sacó las líneas paralelas, pero ahí está. Es la misma cosa. 30 minutos. Y es lo mismo en cualquier instrumento que yo utilice. Entonces el precio el que siempre me va a decir la verdad. No me está mintiendo, nunca me va a mentir. Si el precio sube, entonces yo ya puedo ver esto, lado derecho. Lado izquierdo no me sirve, porque eso ya es pasado. El futuro nadie lo sabe, pero parece ser como que todo el mundo habla como si el futuro se pudiera saber de alguna manera viendo el pasado. Eso atrae a la gente. Nada, ya ya casi llegamos al final. Es que podemos entender que como el trading no es una ciencia, pero sí podemos compararle con esto. El surf de vela. En este deporte, lo único que la persona que lo practica puede hacer es utilizar el agua y el viento para moverse. Él no hace que se mueva, es el viento y el agua, solo tiene que dirigirlo en conjunto con estos dos elementos y tener la habilidad de hacerlo.
adaptándose al constante movimiento del mar y del viento. Sin ellos no puede hacerlo. Así usted como minorista no mueve al mercado, ni le quita, ni le pone, ni le afecta. Pero sí, si deja de sofisticarlo y simplemente desarrolla la habilidad de dejarse ir con él, también entendiendo el negocio de quien lo dirige, entonces podrá ver que la ganancia y la consistencia es por añadidura y no por forcejeo. Esto no se puede forzar ni formular, pero sí puede sistematizar. Por eso es que, como en otros webinars, repito, nosotros entrenamos, no educamos. Ayudamos a desarrollar habilidades, porque eso es más importante que impartir conceptos. Y eso usted ya lo sabe. Su sentido común le está diciendo que esa es la realidad. Entonces aquí les voy a compartir. Este es un alumno destacado. Y esta es su testimonial en la página. De hecho, igual está por ahí, ¿no? Tomás. Cuando usted es liberado cuando usted es liberado de ese condicionamiento, de todo eso que no es por casualidad que usted piense así o que quiera ver el mercado de cierta manera, a alguien más le conviene. Este negocio no fue para que usted viniera y hiciera dinero nada más aprendiéndose cosas y memorizándose cosas. Usted primero tiene que entender cómo sobrevivir. Ya que entiende cómo sobrevivir, entonces ahora sí puede empezar a seguir al mercado. Nada más. El precio es lo que nunca nos va a mentir. Y repito, no estoy hablando price action, eso no es precio, eso es soportes y resistencias con ciertos patrones de vela. De precio no tiene nada. Entonces, estás más. Ok, entonces ya me están diciendo que tiene que acabar. Estamos en contacto. Ahí está nuestra información. Seguramente quieren hacer algo diferente. Quieren salirse de ese agujero. Entonces solamente está nuestra información. Espero que estén bien. Este es Luis Morelos, FX Logos. Hasta luego.